Bueno, buenos días, aprendices del curso de Derechos Humanos. Vamos hoy a desarrollar el tema de los derechos económicos, derechos sociales, derechos culturales, derechos ambientales y colectivos, los DESCA. Para iniciar, vamos a reproducir un pequeño video que nos va a colocar en contexto sobre este tema. Derechos económicos, sociales y culturales y cómo están presentes en tu vida diaria. Los derechos económicos, sociales y culturales son aquellos relacionados con el acceso al trabajo, la seguridad social, la vida en familia, la atención de la salud, la educación, la alimentación, el agua, el acceso a la vivienda, un medio ambiente adecuado y la participación en la vida cultural. Esos derechos, recogidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, generan obligaciones jurídicas a los Estados, como el garantizar que todas las personas que se encuentren en el país puedan disfrutar de esos derechos y ofrecer mecanismos de protección y recurso a tales personas, en caso de que estos derechos sean vulnerados. Un elemento fundamental de estos derechos es que se basan en el principio de no discriminación, que da lugar a que la atención se centre en los grupos más excluidos, discriminados y marginados de la sociedad. Aun cuando estos derechos puedan parecer menos importantes para la vida, el no respeto a los mismos da lugar a situaciones inaceptables como el desplazamiento o el desalojo forzoso, que a su vez puede dar lugar a una situación de falta de vivienda, la pérdida de medios de subsistencia, malnutrición y problemas de salud, la discriminación en el acceso al empleo, la utilización de la enseñanza como medio de propaganda, la denegación de asistencia alimentaria o la contaminación de los recursos hídricos. El reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales por parte de los estados supone para ellos una serie de responsabilidades inaplazables, como garantizar el derecho de acceso al empleo, en especial por lo que respecta a las personas y grupos desfavorecidos y marginados, de manera que ello les permita llevar una existencia digna, o asegurar el acceso a una alimentación esencial mínima que sea nutritiva, adecuada y segura y garantice que nadie padezca hambre, o garantizar el acceso a un alojamiento y unas condiciones sanitarias de carácter básico, así como a un suministro adecuado de agua apta para el consumo. Facilitar medicamentos esenciales y garantizar la enseñanza primaria gratuita y obligatoria para todos y todas. Garantizar el acceso a un sistema de seguridad social con un nivel mínimo de prestaciones que abarquen por lo menos la atención básica de la salud, las necesidades básicas de alojamiento y vivienda, el agua y el saneamiento, los alimentos y las formas más básicas de enseñanza. Los derechos económicos, sociales y culturales unen a hombres y mujeres, migrantes e indígenas, jóvenes y ancianos, personas de todas las razas, religiones, orientaciones políticas y orígenes económicos y sociales, en una realización común de la libertad y dignidad humana universal. Los derechos económicos, sociales y culturales son tus derechos. Conócelos. Bueno, como vemos en el video, nos explican una serie de derechos a los que como ser humano debemos acceder, podemos acceder, y son los gobiernos de cada estado quienes deben propiciar a través de cada uno de los sistemas de gestión a nivel general, a nivel global, implementar en cada país para que todos en igualdad de condiciones y sin ningún tipo de discriminación accedamos a esos servicios y a esos bienes económicos del Estado para tener una calidad de vida digna. Entre estos derechos, pues tenemos el derecho a a la alimentación, a la educación, al trabajo, a la salud, a la vivienda, a la seguridad social, a la cultura, a un medio ambiente sano, a un nivel de vida adecuado y del derecho al agua y a unos derechos colectivos. Y todos estos derechos deben de cumplir con unos indicadores de calidad
de asequibilidad, de disponibilidad y de accesibilidad. Cada uno de estos derechos van a ser medidos en forma global, en forma mundial por estos indicadores para que el Comité Internacional de los DESCA pueda valorar qué estado o país está cumpliendo o no con el desarrollo y libre acceso de todos los seres humanos a estos servicios. Estos derechos se conocen como los DESCA. Estado es el conjunto de las Ay, instituciones que permítame un poseen la momento. autoridad y la potestad para regular el funcionamiento de la sociedad dentro de un territorio determinado. Bueno, estos derechos se llaman los DESCA. eh, ¿Y qué son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales? Se refieren a aspectos fundamentales de la vida de las personas que tienen que ver con el desarrollo de condiciones básicas de la dignidad humana, como la posibilidad de tener un nivel de vida adecuado. Y dentro de esto se encuentran, como ya les dije, los derechos que están enlistados en la pantalla. Estos derechos podemos identificarlos en nuestra vida cotidiana a partir del reconocimiento de esas condiciones fundamentales que nos hacen falta o requerimos para vivir de manera plena. Es decir, aquellas condiciones que cuando se cumplen le permiten al ser humano su realización en condiciones dignas. Em, Hay unas obligaciones, como les decía, de los estados, de cada estado, de cada país, eh, asumidas en relación con los tratados internacionales. Y estos pues son fundamentales eh, y hace parte de esa promoción de los derechos humanos en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, donde se establecen las obligaciones que los estados deben respetar. Porque al pasar a ser partes en los tratados internacionales, los estados asumen esas obligaciones y los deberes en virtud a ese derecho internacional. Primero de respetarlos, de protegerlos y realizar los derechos humanos. Mm, Hay esas tres obligaciones que asumen los estados. Tenemos el de primer nivel, la obligación de respetar cada uno de esos derechos, y esto significa que los estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlos. Un ejemplo por ejemplo, es la obligación de los estados de respetar el derecho a la alimentación. Esto quiere decir que el Estado no puede, a través de políticas, irrumpir o irrespetar el derecho a la alimentación. En un caso claro que se presenta en Colombia es la erradicación de cultivos ilícitos a través de la fumigación altamente contaminante. ¿Por qué? Porque a su vez afecta la integridad física de los campesinos y en este sentido el Estado debe procurar erradicar los cultivos sin afectar la salud de los seres humanos. Y en un segundo lugar debe el Estado brindar la oportunidad a los campesinos de sustituir los cultivos ilícitos por otros cultivos que le permita seguir satisfaciendo su seguridad alimentaria. En segundo nivel está la obligación de protegerlos. Esta obligación le exige a los estados que impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. Aquí entonces el Estado debe velar porque los individuos, los particulares, las empresas, las multinacionales no priven a las personas ilegalmente de sus derechos humanos. Un ejemplo puede ser la construcción de una represa para generar energía en un territorio indígena. Si bien esta represa puede ser una construcción para beneficiar al país, también está claro que se debe estudiar previamente, primero, el impacto medioambiental
Y el Estado no solo entonces debe evaluar este impacto medioambiental, sino también tiene la obligación de evaluar el impacto directo a la población, en este caso indígena. Y se debe garantizar un desalojo tranquilo, dialogado y buscar alternativas a esa población para satisfacer sus derechos en tierras igualmente cultivables. Son algunas de las obligaciones de protección que tendría que realizar el Estado. Y un tercer nivel está la obligación de realización de los derechos humanos. Esto significa que los estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos. Y aquí el Estado entonces debe fortalecer el acceso a los recursos y a los medios que aseguren la satisfacción de estos derechos humanos. A través de la ratificación de los tratados internacionales de los derechos humanos, los gobiernos se comprometen entonces a adoptar medidas y a mm, desarrollar leyes internas de cada estado, de cada país, compatibles con las obligaciones y los deberes dimanantes de los tratados de los derechos humanos. Y en este caso, de que los procedimientos judiciales nacionales no aborden los abusos contra los derechos humanos, pues también existen mecanismos y procedimientos en el plano regional e internacional para presentar denuncias o comunicaciones individuales que ayudan a garantizar que las normas internacionales de los derechos humanos sean efectivamente respetadas, aplicadas y acatadas en el plano local. Dentro de estos tratados, en el cual el Estado de Colombia es parte porque los ha firmado, está el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Eh, eh, en el texto básico que regula de manera pues profunda lo DESCA, este pacto ha sido suscrito por más de 155 estados, como dije, entre ellos Colombia y todos los países de América Latina. Por tal razón, pues se convierte en un tratado de obligatorio cumplimiento y el cual nos permite reclamar los derechos consignados en él. Este pacto fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año de 1966 y entró en vigencia en el año de 1978 junto con su pacto hermano, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y ambos forman parte de la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Si tenemos en cuenta las fechas, mire, revisemos cronológicamente que aunque fue promulgado en el año 66, y que fueron firmados en 1966, que entraron en vigencia en 1978 y solo hasta la Constitución del 91 en Colombia fueron incluidos como fundamental en nuestra Constitución, pero apenas en el año 2011 se crea el Nacional de los Derechos Humanos y la Consejería Nacional, la Consejería para los Derechos Humanos en Colombia. Entonces, vemos como la lentitud en el tiempo para establecer y cumplir con esos mandatos a los cuales Colombia está obligado a cumplir. Dentro de los derechos establecidos en el pacto, hay uno que se convierte en precondición para el disfrute de todos los demás derechos, y este se encuentra consagrado en el artículo 1 del Pacto Internacional de los DESCA, y es el de la libre determinación de los recursos. Específicamente, el pacto se refiere a que todos los pueblos tienen derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su derecho económico, social, cultural y ambiental. Posteriormente, el artículo menciona que todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales. Y este artículo es básico para el disfrute de los demás derechos humanos, tanto civiles y políticos como económicos, sociales, culturales y ambientales, lo que convierte este artículo 1 como un artículo común en los dos pactos.
En la segunda parte del Pacto de los Desca, que va del artículo 2 al 5, se establecen varios aspectos entre los que se encuentran la progresividad, la no discriminación y la obligación de los estados a garantizar cada uno de los derechos em, en esta materia. Entonces, en la tercera parte del pacto, que va entre los artículos 6 al 15, es la parte medular del documento del pacto, ya que en esos artículos es donde se le reconocen los DESCA básicos. En primer lugar, encontramos el artículo 6, que está relacionado con el trabajo, la formación profesional y el desarrollo económico y social. Por su parte, en el artículo 7 se establece el derecho a las condiciones de trabajo, el salario, la seguridad en el trabajo, el descanso y las vacaciones. En el artículo 8 o allí se dispone acerca de la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho a la huelga. En el artículo 9 se establece el derecho a la seguridad social. El artículo 10 señala la protección de la familia, de las madres, de los niños, de los adolescentes contra la explotación económica y social. Y por su parte, en el artículo 11, eh, se establece el derecho de, que habla o que está citado o toma mejor, o recoge todo lo que establece el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que para el caso del tratado queda en el artículo 11, en el párrafo 1. Y allí establece que los estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido, vivienda adecuados y una mejora continua en las condiciones de existencia. Y en el párrafo 2 de ese mismo artículo está el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre. Por su parte, en el artículo 12 del Pacto de los DESCA se determina el derecho a la salud, a las condiciones mínimas de la salud, y en los artículos 13 y 14 se expresan lo relacionado con el derecho a la educación, mientras que en el artículo 15 trata el derecho a participar en la vida cultural y en el progreso científico, y también menciona lo relacionado con los derechos de autor y la propiedad intelectual. Y en la cuarta parte del pacto, que va desde los artículos 16 al 22, se abordan los mecanismos de control eh, y su aplicación, mientras que la parte quinta del pacto está constituida que está constituida por los artículos 26 al 31, en los cuales se contienen aspectos generales como firmas y ratificaciones, entre otros aspectos. Ahora, vamos a hablar sobre cada uno de los derechos. Entonces, primero vamos a hablar del derecho a la alimentación. Eh, este se refiere al, al derecho que tenemos o que tenemos todas las personas una alimentación adecuada y que se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tienen acceso físico y económico en todo momento a la alimentación adecuada o a los medios para obtenerlo. Asimismo, el derecho a la alimentación adecuada comprende la disponibilidad de alimentos en cantidad, pero también en calidad, y que estos sean suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos, y que estos alimentos deben estar libres de sustancias nocivas y aceptables para una cultura determinada, y debemos tener accesibilidad de esos alimentos en formas que sean sostenibles y que no dificulten el goce de otros derechos humanos. ¿Por qué? Porque es que toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada que le asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo físico, emocional, económico e intelectual. Tenemos también el derecho a la educación. Eh, esta debe de ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. Y este derecho a la educación debe
comprender unos estándares. El primero, el de la disponibilidad, donde todos los gobiernos deben construir suficientes escuelas para garantizar que todos puedan asistir a una. Las escuelas deben estar equipadas con todos los materiales e instalaciones que se necesiten para funcionar adecuadamente, como por ejemplo materiales de enseñanza, personal y maestros calificados, y estén protegidas contra em, riesgos, y cuente con elementos para la educación y comedores para los niños. Debe también cumplir con el estándar de accesibilidad, donde todas las instituciones educativas deben de ser accesibles para todos. Nadie puede ser discriminado en base al sexo, la raza, la situación migratoria, la religión y el origen étnico. Las escuelas deben de ser seguras y deben estar ubicadas a una distancia razonable de las comunidades, y se puede emplear la educación a distancia para atender en áreas remotas, eh, a través del Internet hoy en día, o de cualquier otro medio de comunicación. Entonces, los estados deben introducir gradualmente la educación gratuita en todos los niveles, y debe cumplir también con el indicador de aceptabilidad, donde los planes de estudio y los métodos pedagógicos de las escuelas deben ser aceptables para los padres de los niños y deben cumplir con las normas nacionales establecidas por el gobierno. Y también debe cumplir con el estándar de adaptabilidad, donde la educación debe ser adaptable a los cambios sociales y debe incluir los diferentes intereses sociales, culturales de los estudiantes. También tenemos el derecho a la salud. Eh, el derecho a la salud se entiende como el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y, y debe cumplir con el indicador de disponibilidad, es decir, deberá contarse con suficientes establecimientos, bienes y servicios públicos de salud, centros de atención a la salud y programas. Debe ser accesible para toda persona pueda tener acceso sin discriminación. También se refiere a la accesibilidad geográfica, a la económica, que es la asequibilidad, y el acceso a la información en material de salud. En cuanto a la aceptabilidad, los bienes y servicios de salud deben ser respetuosos de la ética médica y respetuosos de la cultura de todas las personas, y debe cumplir con una calidad donde los bienes y servicios deben de ser apropiados desde el punto de vista científico y médico y ser de buena calidad en general. También tenemos el derecho al trabajo, donde todas las personas tenemos el derecho a ganarnos la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado, y a no ser privado injustamente de él. También implica el derecho a las personas de contar con un sistema de protección que garantice a cada trabajador su acceso al empleo. Entonces, los estados deben tomar las medidas adecuadas para garantizar que así suceda. Entre los em, condiciones de ese derecho al trabajo, bajo las cuales debe desempeñarse la actividad laboral, está, por ejemplo, la remuneración digna para el trabajador y su familia, y a recibir un salario igual por trabajo de igual valor. Está el derecho a la promoción o ascenso de acuerdo con las cualificaciones, competencias, probidad y tiempo de servicio, el derecho a la estabilidad en el empleo, el derecho a desempeñar su trabajo en un ambiente seguro y limpio, el derecho al descanso y al disfrute del tiempo libre y vacaciones pagadas, el derecho a la igualdad de trato, el derecho a constituir sindicatos y afiliarse a ellos, y el derecho a la huelga. También tenemos el derecho a la seguridad social, mm, donde los estados deben garantizar la protección de todos, especialmente los miembros de sociedad, en caso, por ejemplo, de desempleo, de maternidad, de accidente, de enfermedad, de invalidez, de vejez u otras circunstancias de la vida. Los estados deben realizar progresivamente el derecho a la seguridad social a través de medidas para ofrecer protección, ya sea en efectivo o en especie, y que permita a los individuos y a las familias adquirir
la atención sanitaria, al menos esencial, como es el abrigo y la vivienda básico, el agua y el saneamiento, la alimentación y las formas más básicas de educación. ¿Por qué es importante este derecho de la seguridad social? Porque es un factor importante en la inclusión y la cohesión social y, eh, y permite a través de estos programas reducir la pobreza. También tenemos el derecho a la vivienda. em, a una vivienda adecuada como parte de un nivel de vida adecuado y es fundamental para el disfrute de todos los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, entendiéndose que la vivienda no debe ser limitarse a una vivienda básica, sino que al contrario, los estados deben promover los entornos nacionales apropiados para hacer realidad este derecho, incluyendo estudios frente a amenazas inmediatas a la vivienda. Debe desarrollar políticas y prácticas para responder a las necesidades de vivienda a largo plazo, como consecuencia de los cambios poblacionales, y también debe tener una regulación de la provisión de vivienda por parte del sector privado. También tenemos el derecho a a un medio ambiente adecuado y saludable. Eh, Y esto se considera cuando como una condición previa para realización de otros derechos humanos, incluidos el derecho a la vida, la alimentación, la salud y a ese nivel de vida adecuado. Y esto hace o existe una referencia parcial de este derecho a la salud establecido en en los DESCA, que señala que todos los estados deben cumplir con ese derecho a la salud mediante otras medidas y la mejora de todos los aspectos de la higiene ambiental. Mm, Entonces, el derecho a un medio em, de ambiente adecuado es esencial para cumplir otro derecho como es el derecho a la salud. Eh, Y este derecho a un medio ambiente adecuado y saludable se refiere al hecho de que toda persona debería ser capaz de vivir en un ambiente propicio para su salud y bienestar. Y entonces todos los estados deben tomar medidas concretas y progresivas para individual y en cooperación con otros, desarrollar, implementar y mantener marcos adecuados para habilitar todos los componentes necesarios para lograr ese ambiente saludable y sostenible y que abarque todas las partes del mundo natural. E incluye la regulación acá entonces de las empresas y de otros actores privados que en sus operaciones nacionales extranjeras pues realizan unos procesos productivos. Y tenemos el derecho al agua. El agua como ese elemento imprescindible para una vida digna y vital para la realización de muchos otros derechos, como el derecho a la salud, a la misma vida y a un nivel de vida adecuado. Eh, Teniendo en cuenta que todas las personas debemos tener acceso a una cantidad suficiente de agua potable para prevenir la deshidratación y mantener la salud básica, con especial atención a los más vulnerables de la sociedad. Eh, si bien los estados deben dar prioridad a garantizar el suministro de agua para uso personal y doméstico, también se deben tomar medidas para garantizar la disponibilidad y la sostenibilidad del agua para la producción de alimentos, la higiene ambiental, la seguridad de los medios de subsistencia y el disfrute de las prácticas culturales pues pertinentes. La adecuación del agua dependerá
de la prevalencia de las condiciones sociales, económicas, culturales, climáticas y ecológicas, ya que el agua debe ser entendida como un bien social y cultural más que un bien económico. También tenemos los derechos culturales, donde se le reconoce a toda persona a participar en la vida cultural de su país, a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones, a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que les corresponda por producciones literarias o artísticas de las que la persona sea actor. Y bien, este ha sido el tema de hoy. Eh, no sé si las personas que están en la sala tengan alguna pregunta, alguna inquietud o quieran complementar el tema. Yasira, ¿tiene alguna pregunta, inquietud, duda? ¿Me escucha, Yasira? Aló.